Ok, entonces, básicamente la manera en que funcionan los microarreglos de DNA es de la siguiente manera. Un microarreglo es un chip, es un pequeño panel que está compuesto de muchos pequeños huecos, de un tamaño muy pequeño. Esto que están viendo acá en la parte inferior derecha de la diapositiva es específicamente un microarreglo, un, un chip de DNA. Esta parte de acá es donde están los pozos, los huequitos que les comentaba, los cuales, ya les voy a dar más especificaciones, son los que se utilizan para la detección específica de ciertos genes. ¿Cómo funciona un microarreglo de DNA? Básicamente, esta pequeña estructura que tiene estos pozos se utiliza para qué. En cada uno de estos pozos, lo que se hace es insertar, inmovilizar una porción de DNA en cada una de estas. De tal manera eh, que en cada pozo va a existir una única hebra de DNA, de un gen específico. Es decir, la cuestión clave con los microarreglos es que uno los diseña de tal manera que uno puede extraer de un organismo el conjunto de genes que le interesan y en cada pozo va a introducir un pedazo de ese gen que le va a permitir identificarlo posteriormente. Es decir, vamos a incluir una secuencia específica del gen en cada uno de estos pozos. ¿Esto qué significa? Significa que los microarreglos van a estar predeterminados a los genes que vamos a identificar, a las porciones de los genes que vamos a poner en cada pozo. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Eh, y es el investigador o quienes diseñan los chips de DNA quienes deciden qué genes van en cada uno de los pozos. ¿Sí? Por esa razón es que en la actualidad se utilizan chips específicos para distintas cosas. Por ejemplo, chips específicos para identificar genes relacionados con obesidad, con cáncer, con distintas condiciones. Entonces, imagínense que tenemos este chip de DNA y entonces lo que queremos es identificar un conjunto de genes expresados diferencialmente. Lo que sucede entonces es que, imagínense que tenemos dos muestras celulares o dos estados fisiológicos o dos fenotipos para los cuales queremos identificar qué genes se han o no expresado en un momento dado. Ah, Pensemos que lo que estamos viendo aquí es condición uno y condición 2 puede ser oxígeno, no oxígeno, puede ser cáncer, no cáncer, una dieta, otra dieta, cualquier tipo de condición distinta que queremos evaluar, para la cual queremos evaluar los genes que se expresan. Básicamente lo que se hace mediante el análisis de microarreglos es que a cada una de las condiciones se les extrae el RNA total y a cada una de las condiciones, esta es la parte fundamental de la técnica, bueno, toda, de la extracción, pero básicamente la parte fundamental clave es que a cada una de las condiciones se les va a hibridar o se van a etiquetar con unos fluorocromos. Básicamente se les va a añadir una molécula que va a emitir una longitud de onda específica, un color específico, que típicamente es verde y rojo. Es decir, una condición va a estar marcada de color verde y otra condición va a estar marcada de color rojo. ¿Qué sucede? Que las muestras se añaden al microchip. Recuerden que este chip que tiene secuencias de ADN para distintos genes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí básicamente?
que lo que nosotros esperamos es que en, lo que tenemos acá es que las secuencias de ácidos nucleicos que están en una y en otra condición se van a unir a distintas secuencias de las que están en los pozos de acuerdo a si son o no complementarias con ellas. ¿Qué significa? Que si aquí hay una secuencia para el gen A y alguna de estas pedazos de RNA o de ADN son de ácidos nucleicos son complementarias, es complementaria a alguno de los pozos que hay acá, estas secuencias se van a pegar. Pues porque como hemos visto el DNA es de doble hebra y es complementario. Entonces lo que vamos a tener es que al poner las hebras de DNA marcadas con estos colores, llamémoslo de esa manera, pues se van a unir específicamente a las hebras de ADN que están aquí para las cuales son complementarias. Significa que, ¿qué significa que sean complementarias? Significa que intuimos o pensamos, obviamente, que si se unen a alguno de los pozos, si alguna de estas hebras de acá se une a alguno de los pozos de acá, significa que este gen está presente, está expresado en esta condición. El gen que está en el pozo está expresado en esta condición porque tenemos un pedacito de DNA que se une a ese pozo específico o al DNA que está en ese pozo específico. De esa manera lo que vamos con lo que se va a terminar finalmente es con dos canales de imágenes, unas imágenes de, más bien, con dos versiones, podríamos decirlo de alguna manera, de este microchip, una verde y una roja, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al tipo, o más bien a la porción de RNA que se hibridó en cada uno de los pozos. Entonces podemos tener un canal verde y un canal rojo. Lo que se hace básicamente es que por medios ópticos se detecta los pozos en los cuales se hibridaron RNAs verdes y los pozos en los cuales se hibridaron RNAs rojos y se hace un análisis de eso. Si ustedes se fijan aquí van a ver que hay pozos verdes, hay pozos rojos y hay unos pozos que son como amarillos y hay distintos grados, digamos, de, de- de color. Esto se debe eh, a que para un mismo pozo pueden existir genes en las dos condiciones. Como les había comentado hace un momento, un gen en una condición puede no expresarse y en otra sí, de una forma binaria, no se expresa o sí se expresa, o un gen puede expresarse en mayor o menor cantidad en las dos condiciones. A las dos cosas las consideramos expresión diferencial. Entonces, en el caso en que, por ejemplo, un gen no se expresa en una condición totalmente y en la otra sí se expresa, podríamos tener un pozo completamente rojo o completamente verde, dependiendo si se expresó en una o se expresó en la otra. Digamos que si analizáramos esta imagen aquí, podríamos decir que aquí, en este pozo, en la esquina superior derecha, el gen de esta muestra se expresó completamente, solo es rojo. Igual con los verdes. Este gen se expresó solamente el gen se expresó solamente en una de las condiciones. En estas otras condiciones donde están los amarillos lo que encontramos es una mezcla de las dos condiciones, del rojo y el verde. Y de esa manera, de acuerdo al color del pozo, podemos identificar qué tanto se expresó ese gen en una o en otra condición. En esto es en lo que se basa básicamente el análisis de expresión diferencial mediante microarreglos de DNA. Hemos hecho obviamente algunas concesiones eh, en el procedimiento acá, pero fundamentalmente esto es lo que sucede. El análisis de esto es un análisis bastante complejo, podría por llamarlo de alguna manera, en el que se analiza, esto es una imagen real de un software real para el análisis de estos pozos. Esto es un análisis
que tiene una estadística particular, tiene un procedimiento particular para la detección y definición de los pozos, de la intensidad de la señal. eh, Se imaginarán para poder definir que un pozo tiene mayor o menor expresión solo por su color, o un gen más bien tiene mayor o menor expresión en una o en otra condición de acuerdo a su color. Entonces, esto tiene un proceso más o menos, no difícil, pero meticuloso. Lo que importa finalmente, digamos, en lo que nos queremos concentrar, es que una vez nosotros hemos hecho este tipo de análisis, finalmente con lo que terminamos es con un archivo o que nos da información acerca de la expresión de ciertos genes en las condiciones que hemos estado estudiando. Eso que están viendo aquí es parte del análisis que vamos a hacer en Cytoscape para el curso, pero de manera sencilla lo que podemos decir es que imagínense que esto que están viendo aquí es el nombre de los genes, es decir, que podríamos decir que cada uno, en- para poner un ejemplo, que cada uno de estos nombres corresponde a un pozo de estos. De tal manera que, y lo que tenemos aquí son distintas condiciones, ¿sí?, de expresión. Bueno, aquí hay muchas otras condiciones, pero en este caso que teníamos solamente dos condiciones, lo que vamos a obtener es que para cada gen vamos a tener un valor de expresión distinto.